Buen día a todos. Yo soy el doctor Claudio Zuluaga, presidente del distrito del Conurbano Oeste, y en principio quería tomarme 2 minutos solo para agradecimientos. Agradecimiento a las autoridades del hospital que nos permitieron usar este prestigioso instituto que amamos tanto porque hemos trabajado toda la vida acá, y usar las aulas para poder hacer este encuentro tan importante para tantos cardiólogos que hay en el oeste. Agradecer a la gente que ha venido, muchas gracias a todos por venir, a los colaboradores, a los médicos invitados de afuera que han venido de otros lugares, del sur, del capital, a dar tan hermosas disertaciones. Agradecer al comité organizador, al comité científico, la verdad, el doctor Ricardo Esperanza, el doctor Gustavo Costa, que han hecho un trabajo brillante, brillante, la verdad, insustituibles. Un gran agradecimiento a ustedes dos, la verdad. Y bueno, y esperemos que esto pueda dar inicio a reuniones futuras del Conurbano Oeste y que sean más frecuentes y cada vez más concurridas. Doctora Caselian, que es la presidenta del comité científico, si quiere decir algunas palabras. Gracias, doctor de Zuluaga. Simplemente, bueno, reiterar un poco el agradecimiento a las autoridades de la Sociedad Argentina de Cardiología que designaron al distrito Conurbano Oeste para organizar este simposio interdistrital. Agradecer a las autoridades del hospital que se dieron la institución. Y bueno, todos sabemos, los que hacemos, digamos, desarrollamos nuestra profesión y nuestra carrera profesional en hospitales de alta calidad de trabajo, sabemos lo importante que es realizar estas jornadas científicas, estos simposios o congresos, y la repercusión que tiene para complementar nuestra tarea asistencial. Simplemente nada más, dicho esto, quiero anunciar que quedan inauguradas las primeras jornadas de cardiología pediátrica del conurbano bonaerense. Así que, bueno, agradecer la participación de todos los cardiólogos infantiles que le han dado marco a este encuentro y, bueno, esperar y desear que se sigan perpetuando en los siguientes simposios interdistritales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como jefe del servicio de cardiología, para mí es un verdadero placer llevar a cabo este simposio interdistrital de la Sociedad Argentina de Cardiología en el ámbito de la salud pública. Quiero agradecer a las autoridades, acá está presente el doctor Armadanz, a la doctora Gormapé, a Adelina Badolati, jefa del Departamento de Medicinas, a los jefes de servicios presentes, por todo el apoyo para llevar a cabo esta actividad científica. Agradecemos al doctor Claudio de Zuluaga. Para los que no lo conocen, al doctor Claudio de Zuluaga, un referente nuestro que formó a muchos de nosotros acá en el hospital, y a los arritmólogos fue el que nos enseñó a quemar las arritmias del corazón. El doctor llevó a la electrofisiología a ser uno de los centros más importantes a nivel nacional, y siempre desde un ámbito de salud pública. O sea, eso para mí es muy valioso. Agradecemos también al director de comunicación institucional, al doctor Juan Maestrepieri, a Alan Verduc de Docencia e Investigación, a la Oficina de Comunicación a Distancia, a Andrés, que estuvo, y a Constanza, que estuvieron ajustando todo para que estas jornadas puedan ser transmitidas vía Zoom. Bueno, finalmente quiero presentar al disertante de la conferencia inaugural, que es el doctor Hugo Grancelli. El doctor Hugo Grancelli es un referente de la cardiología nacional, es el jefe de cardiología del Sanatorio Trinidad de Palermo, fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, fellow del American College of Cardiology y miembro de la American Heart Association. El doctor Hugo Grancelli nos va a hablar de un tema de actualidad como es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, dónde estamos
y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Hugo, por venir al hospital a dar y colaborar con nosotros en estas jornadas. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctor Esperanza. Para mí es un gran gusto participar de estas primeras jornadas regionales AC País de los conurbanos bonaerenses y del 26 Simposio Interdistrital del Conurbano Bonaerense. Yo agradezco a las autoridades del Comité Organizador y Científico, doctor de Zuluaga, doctora Caselian, por la invitación. Y para mí también es un gran gusto volver al Hospital Posada después de algunos años. Así que, gracias. Como estaría controlando la tecnología. Como cardiólogos clínicos, somos conscientes que la insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada es un síndrome clínico complejo, heterogéneo, que representa un verdadero desafío en el diagnóstico y terapéutico en nuestra práctica. Su impacto clínico está dado porque es una entidad de alta y creciente prevalencia, porque a su vez condiciona la calidad de vida con múltiples inestabilidades y hospitalizaciones, y porque tiene un pronóstico limitado. A su vez, también sabemos que la investigación de su tratamiento en las últimas décadas revela notables carencias, pero tenemos novedades recientes alentadoras. Y actualmente existen expectativas sobre la utilidad de la terapia guiada por fenotipo en estos pacientes. Y vamos a tratar de abordar todos estos puntos. Como médicos, debemos ser conscientes del envejecimiento progresivo de la población y, consecuentemente, el incremento de la muerte cardiovascular. Si comparamos la prevalencia de acuerdo a cada 30 años, vemos que existe un incremento creciente de los individuos mayor o igual a 65 años. Si comparamos en forma global, casi se va a triplicar desde el año 1990 a 2050, y en nuestra región vemos un crecimiento de casi el 5% a casi el 19%, y en Europa hasta el 28%. A su vez, también vemos claramente cómo se incrementa la muerte cardiovascular por encima de los 65 años en ambos géneros, con un crecimiento exponencial en la medida que aumenta la edad. Ahora bien, cuando tenemos que hablar de prevalencia de insuficiencia cardíaca, siempre tenemos que recurrir a los estudios poblacionales porque nos permiten evaluar todo el universo. Estudio registro sueco, ciudad-región de Estocolmo. Esta es la distribución poblacional de pacientes con insuficiencia cardíaca. Como ven, gran prevalencia por encima de los 70 años. Prácticamente, si ven los números absolutos, el gran porcentaje de pacientes se concentra entre los 70 y 90 años, con una media de 77 años. O sea, una población claramente muy envejecida. Y si consideramos los ensayos clínicos en esta entidad, fracción de ejecución preservada, vemos que más o menos la distribución es esta, con una media de 70 años, y si consideramos los pacientes con reducida, la edad media es alrededor de 62, 64 años. Siempre los ensayos clínicos van a incorporar pacientes más jóvenes y con menos comorbilidad que los pacientes que enfrentamos en nuestra vida real. A su vez, diferentes estudios como el Framingham han mostrado un crecimiento progresivo de la insuficiencia cardíaca con fe preservada. Como ven, comparando distintas décadas, 1985 al 94 versus 2005-2014, un crecimiento de la prevalencia de esta entidad del 40 al 56% y una caída de fracción reducida de 40 al 31%, posiblemente secundario al envejecimiento de la población y a el mejor diagnóstico en esta entidad. Y a su vez, si analizamos
la información del registro PINA, que con un gran número de pacientes con insuficiencia cardíaca evaluó la distribución poblacional por fracción de eyección, vemos una clara prevalencia de la IC con FEI preservada en el 56% versus el 36% en reducida. Clara diferencia. De manera, entonces, en resumen, tenemos que ser conscientes que cada vez más vamos a enfrentar una población con insuficiencia cardíaca más envejecida y cada vez más con fracción de eyección preservada. De acuerdo a la última definición universal de insuficiencia cardíaca, hoy exigimos para establecer su presencia que tengan síntomas y signos característicos causados por una anormalidad cardíaca estructural o funcional que debemos corroborar, y a su vez exigimos que existan algunos de los siguientes elementos, o péptidos natriuréticos elevados, o la evidencia objetiva de congestión cardiogénica pulmonar o sistémica, evaluados simplemente por una placa de tórax o por la medición de presiones de llenado elevada, por ecocardiografía o medición hemodinámica, tanto en reposo como en ejercicio. A su vez, se mantiene la clasificación por fenotipos de fracción de eyección, definiendo la fracción de eyección preservada como mayor o igual a 50%, levemente reducida entre 41 y 49, y reducida igual o menos de 40%, y se agrega una nueva entidad, FEI mejorada, para aquellos pacientes que habiendo tenido menos igual a 40%, tuvieron una mejoría en más igual o más de 10 puntos, y una segunda determinación con fracción de eyección mayor a 40%. En el diagnóstico de IC con FEI preservada, debemos considerar que para establecerlo, comprobar la presencia de alteraciones estructurales y funcionales consistente con disfunción diastólica y o elevación de las presiones de llenado, y se han establecido diferentes parámetros ecocardiográficos confiables con estos puntos de corte, como son el índice de masa del VI, el índice de volumen de la aurícula izquierda, la relación prima, la presión sistólica pulmonar o la velocidad de regurgitación tricuspida que deberíamos utilizar en nuestra práctica asistencial. Particular atención debemos prestar a la posible presencia de entidades cardíacas o extracardíacas que pueden simular un cuadro de insuficiencia cardíaca con FEI preservada, porque tienen manifestaciones clínicas comunes donde debemos agudizar la perspicacia clínica y utilizar adecuadamente los métodos complementarios para establecer su diferenciación. A los cardiólogos nos encanta hacer scores, y esto no es la excepción. Se han planteado al menos dos: el de la Clínica Mayo, con variables clínicas muy simples de obtener con estos puntajes, y el de la Sociedad Europea, que si bien es un algoritmo diagnóstico, en el escalón 2 plantea la utilización de un score por parámetros ecocardiográficos o por péptidos natriuréticos, un puntaje mayor o igual a 6 o mayor o igual a 5 en este caso, establecen alta probabilidad del cuadro, y un puntaje entre 0 y 1 baja probabilidad. El problema, como ocurre siempre en los scores, es que un alto porcentaje de pacientes caen en los números intermedio, indeterminado, donde debemos recurrir a otros métodos diagnósticos, y el eco de esfuerzo puede ser una alternativa muy interesante en este caso. Epidemiológicamente, los pacientes con FEI preservada se diferencian de los otros grupos porque existe un mayor porcentaje de ancianos, hay mayor prevalencia de mujeres, son más hipertensos, tienen más fibrilación auricular, más comorbilidades no cardíacas, en general menos valores de BNP, incluso los obesos pueden tener valores de BNP normales, y predomina un remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo. Desde el punto de vista pronóstico, de acuerdo al registro ESC, que evaluó pacientes ambulatorios crónicos, la mortalidad al año de 6.3 es un poquito menor que los pacientes con reducida. Sin embargo, cuando se consideran los pacientes hospitalizados por descompensación, la mortalidad
puede ser alrededor del 20% al año. Y en términos, su seguimiento alejado, la verdad que el pronóstico es muy limitado. En cuanto a las hospitalizaciones por IC, estos pacientes presentan un poco menos que aquellos con reducida, pero tanto la muerte como las hospitalizaciones no cardiovasculares son más frecuentes en esta entidad. Su patogenia no es bien comprendida, pero los siguientes procesos fisiopatológicos en general siempre están frecuentes en mayor o menor medida. Distintas entidades pueden favorecer procesos proinflamatorios que van a inducir estrés oxidativo a nivel de las células endoteliales, inhibición en la biosíntesis de óxido nítrico, que van a generar señales intracelulares que van a inhibir la fosforilización de las proteínas del citoesqueleto y, a su vez, cierto grado de disfunción mitocondrial, generando de esta forma hipertrofia celular y un miocito más rígido y aumento de la fibrosis intersticial. Esto va conduciendo progresivamente a un remodelado de hipertrofia concéntrica que va a favorecer la disfunción diastólica y el aumento de las presiones de llenado, característica fisiopatológica primaria de esta entidad, que combinado a toda una serie de mecanismos fisiopatológicos superpuestos, bien frecuentes en mayor o menor grado en cada caso, nos van a determinar la heterogeneidad en la forma de presentación clínica que tienen estos enfermos y la diferente evolución. A su vez, debemos tener en cuenta que un complejo interjuego de diferentes factores de riesgo y de morbilidades no cardíacos o no cardíacas pueden estar presentes, suelen estar presentes en estos enfermos, y se pueden potenciar entre sí y van a condicionar el desarrollo de insuficiencia cardíaca y su diferente evolución clínica y su diferente pronóstico. También tenemos que reconocer que en la medida que van pasando los años, hay cambios usuales en el sistema cardiovascular, como aumento de la rigidez ventricular y la rigidez vascular, caída del metabolismo energético y la regulación del calcio intracelular, caída del estímulo beta adrenérgico. Todo eso lleva a una disminución en la reserva contráctil. Hay alteraciones en el estímulo, alteraciones en todo el sistema autonómico con disfunción clara y alteraciones con aumento de la poscarga. Y estas características son propias del envejecimiento, son fisiología del envejecimiento independientemente de la presencia de insuficiencia cardíaca. Y a su vez, en esta población debemos ser conscientes que existe una alta carga de morbilidad cardíaca y no cardíaca asociada. De manera que el anciano por sí solo ya es un sustrato de alta predisposición al desarrollo de insuficiencia cardíaca, y esto va a condicionar la evolución, todas estas características en conjunto van a condicionar la evolución y el pronóstico en estos enfermos. En relación al tratamiento farmacológico, los beneficios observados con los fármacos moduladores neurohormonales en fracción de sesión reducida para mejorar el cuadro clínico y el pronóstico no fueron comprobados en forma contundente en los pacientes con levemente reducida o preservada. De hecho, los numerosos ensayos clínicos que evaluaron pacientes con IC, fracción de eyección mayor a 40%, mayor o igual a 45%, donde se evaluaron frente a placebo, inhibidores de la enzima de conversión, antagonistas de la angiotensina, antagonistas de aldosterona o sacubitril/valsartán. En ninguno de estos estudios se observó un resultado positivo en los puntos finales primarios.
El estudio TOPCAT, que evaluó pacientes con IC y fracción de eyección mayor o igual a 45%, no mostró un resultado positivo en su punto final primario combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por IC o paro cardíaco abortado. Sí se observó una reducción significativa del 17% en las hospitalizaciones por IC. Después, análisis post-hoc, con todas las limitaciones que tienen, mostraron que el punto final primario se observaba un beneficio significativo en los centros que incorporaron pacientes en América, a diferencia de Rusia y Georgia, posiblemente por diferencias en las características de las poblaciones incorporadas o la adherencia al tratamiento. Y también otros análisis mostraron que espironolactona podía ser efectiva en pacientes con un fenotipo característico obesos y diabéticos. Posteriormente, el estudio Paragón, que evaluó un gran número de pacientes con fracción de eyección mayor o igual a 45%, donde se evaluó la posible superioridad de sacubitril/valsartán versus el valsartán, mostró una tendencia favorable a los ARNI, pero que no alcanzó un valor significativo. En el punto final, hospitalizaciones por IC o muerte cardiovascular. Y a su vez, la reducción de las hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca mostró un resultado favorable en el límite de la significación. Pero interesante, cuando se analizaron los subgrupos, se observa que los pacientes con fracciones de eyección menores, o sea, por debajo de la media en este estudio, que fue 57%, tenían un beneficio clínico en el punto primario y sorprendentemente una reducción significativa del 27% en las mujeres. Esto llevó a que se realizaran análisis con diferentes fármacos, candesantán, antagonistas de la aldosterona, sumando diferentes estudios, y con sacubitril/valsartán en todo el espectro de fracción de eyección. Y como vemos, el beneficio observado en los pacientes con fracción reducida se extiende a mayores valores de fracción de eyección en las mujeres comparado a los hombres, que pierden el beneficio en azul más rápidamente o con valores menores, sugiriendo entonces que puede haber una respuesta al tratamiento neurohormonal diferente por los géneros. A su vez, otros análisis que evaluaron todos estos fármacos, los estudios que incorporaron estos fármacos, también, considerando la fracción de eyección como una variable continua, podemos ver claramente que el beneficio en aquellos pacientes con fracción de eyección por encima de 50% solo se produce en el punto final de reducción de hospitalizaciones por IC, en general en los valores menores de fracción de eyección, y a su vez que en los pacientes con levemente reducida entre 41 y 49, se observa un beneficio en ambos puntos finales, hospitalización por IC o muerte cardiovascular, y en las hospitalizaciones completas, muy similar al ya visto con fracción de eyección reducida. Ahora, con la aparición de las glifosinas, se abre un nuevo escenario en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y en particular también en estos pacientes. Dos grandes ensayos evaluaron glifosinas en IC con fracción de eyección mayor de 40%, o sea que se incorporaban levemente reducida y preservada. El estudio de Emperor-Precept incorporó pacientes con estas características, determinadas por péptidos, cambios estructurales, diabéticos o no, donde se comparó empaglifosina 10 miligramos versus placebo sobre el punto final primario, muerte cardiovascular u hospitalización por IC. Y el estudio, en un seguimiento medio de 26 meses, mostró la superioridad y eficacia de empaglifosina para reducir este punto primario en un 21%, con una reducción absoluta del 3.3%, y a su vez en los puntos secundarios un claro beneficio para reducir todas las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 27%, y reducir también en forma significativa la pendiente de declinación de la tasa de filtrado
glomerular en el seguimiento alejado. La reducción de la muerte cardiovascular del 9% no fue significativa. Posteriormente, el estudio de Liver, evaluando una población muy similar, comparó dapaglifosina versus placebo sobre el punto primario hospitalización o visita urgente por IC o muerte cardiovascular, y en un seguimiento medio de 2.3 años también mostró la superioridad de dapaglifosina versus placebo para reducir el punto primario en un 18%, con una coincidente reducción absoluta de 3.3%. El fármaco también fue efectivo para reducir en forma significativa todos los episodios de descompensación de la insuficiencia cardíaca en un 21%, la muerte cardiovascular reducida en 12% tampoco fue significativa y no se observó beneficio en la muerte total. Ahora, si analizamos toda la información de estos dos grandes ensayos en un metaanálisis que combinó ambas poblaciones, más de 12.000 enfermos, vemos un efecto consistente y homogéneo de las glifosinas para reducir la muerte cardiovascular o la hospitalización por IC, y un efecto muy consistente para reducir las hospitalizaciones en un 26%. La reducción de la muerte cardiovascular modesta, en un 12%, estuvo en el límite de la significación, no se vio impacto sobre la muerte total. Y cuando se analizan todos los estudios con glifosina en todo el espectro de insuficiencia cardíaca, vemos claramente cómo estos fármacos reducen el punto final combinario de muerte o cardiovascular o hospitalización por IC en todos los enfermos, fracción de eyección reducida, levemente reducida, preservada hasta 50% y preservada mayor de 50%. En el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, algunos estudios como el IMPULSE evaluaron el inicio de la titulación de fármacos durante la etapa hospitalaria después de la descongestión inicial, y este tratamiento fue bien tolerado y se asoció con un beneficio clínico a 90 días de un punto combinado. A su vez, el estudio SOLOIST, que comparó sotaglifosina versus placebo, iniciando la titulación previo al alta o 3 días posteriores al alta, bien precoz, en un seguimiento medio de 9 meses, mostró una clara diferencia con inicio precoz, como en todos los estudios, del punto combinado muerte cardiovascular o cualquier evento por descompensación, en un 33%. De manera que toda esta información y estudios menores nos muestran que es posible iniciar el tratamiento en la etapa hospitalaria después de una descompensación en forma segura, que los fármacos son bien tolerados y que se pueden asociar con un beneficio clínico muy precoz. De manera entonces que hoy disponemos de un nuevo recurso de tratamiento con mecanismos farmacológicos diferentes a los previamente explorados, que han mostrado un claro beneficio en pacientes con fracción de eyección por encima de 40%. Y si resumimos toda esta información, podemos decir lo siguiente. En pacientes con IC preservada, mayor de 50%, los fármacos moduladores neurohormonales no mostraron beneficio en los puntos primarios. Sí, una reducción de las hospitalizaciones por IC, fundamentalmente en los pacientes con rango menores de fracción de eyección, en general por debajo de 57-55%, y en las mujeres. En los pacientes con IC con fracción de eyección levemente reducida, vemos que, si bien toda esta información surge de subanálisis posteriores, vemos un beneficio claro para reducir los puntos finales primarios en forma muy similar a lo que habíamos visto en los pacientes con fracción de eyección reducida. Y en cuanto a las glifosinas, vemos que fueron consistentemente efectivos tanto en levemente reducida como en preservada. De acuerdo a estas observaciones, entonces, las nuevas recomendaciones del último consenso de insuficiencia cardíaca de nuestra sociedad indican como clase 1, C,
los diuréticos de ASA para mejorar el cuadro sintomático y los signos de congestión, los inhibidores SGLT2 como clase 1A, y se considera como indicación 2A, a diferencia de otras guías que la consideran 2B, la utilización de los diferentes fármacos moduladores neurohormonales en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI levemente reducida. Y en cuanto a los enfermos con fracción de eyección preservada, también indicación 1C, el uso de diuréticos de ASA, 1A, los inhibidores los inhibidores SGLT2, y considerar el uso con una recomendación más débil, 2B, de los ARNI, los antagonistas de aldosterona y de angiotensina, donde debemos analizar las características de la población. Recuerden, fracciones de eyección más bajas o las mujeres. Pero el manejo adecuado del paciente con IC y FEI preservada no debería limitarse al uso con fármacos precisos. También debemos considerar diferentes pilares que son esenciales en el manejo de estos enfermos, como son la identificación y tratamiento adecuado de diferentes factores de riesgo, etiologías posibles, comorbilidades presentes o causas corregibles, como hipertensión arterial, fibrilación auricular, distintas intervenciones para enfermedad coronaria, etc. El cumplimiento adecuado de las medidas no farmacológicas, la dieta hiposódica, la restricción calórica y reducción de peso para los pacientes obesos, el ejercicio aeróbico para todos, la educación y, si es posible, implementar programas de manejo. Y también considerar algo que tenemos poco en cuenta en nuestra práctica clínica, relacionado a identificar e intentar superar barreras en lo posible con las condiciones personales y de vida de cada enfermo, si se detectan limitaciones en el autocuidado, si tenemos aislamiento social, deterioro cognitivo, depresión, y si carecemos o se carece al acceso a la consulta y al tratamiento farmacológico, y deberíamos realizar los mayores esfuerzos en este sentido. En el manejo de estos enfermos habitualmente intervienen varios especialistas en forma simultánea, a veces no siempre con una buena comunicación y no un adecuado consenso. En general es importante tener presente y es esencial que todo paciente en esta condición tenga un médico de cabecera donde referenciarse, que puede ser un médico clínico, un cardiólogo o una especialista en insuficiencia cardíaca en cuadros avanzados o más complejos. Nosotros solemos tener una mirada demasiado cardiocéntrica, pero a veces los pacientes se referencian en un nefrólogo o un neumonólogo de acuerdo a su historia de enfermedad o determinadas características. Lo importante es tener un criterio y una estrategia centrada en la atención del paciente, donde debemos buscar un adecuado consenso y comunicación entre todos los médicos intervinientes y brindar de esa forma un mensaje homogéneo y bien claro a los enfermos. Y si es posible, incorporar a estos pacientes en unidades de cuidado de insuficiencia cardíaca o programas de manejo. Las unidades de insuficiencia cardíaca y los manejos en general son implementados por personal altamente entrenado que buscan mejorar la calidad de atención, basado fundamentalmente en la educación, el estímulo, la vigilancia y el monitoreo, buscando una mayor adherencia a la dieta, al tratamiento con fármaco, a las medidas de autocuidado para detectar precozmente los signos de congestión que permitan una consulta precoz que debe garantizarse, lo mismo que la continuidad asistencial, y el estímulo a la actividad física. Mediante estas medidas se han implementado programas de manejo más complejos como multidisciplinario o más simple, y en general se ha mostrado un claro beneficio para mejorar
el pronóstico y la evolución de estos enfermos, como lo comprobamos en el estudio DIAL en nuestro país, donde mediante un seguimiento por enfermeras altamente entrenadas por la vía telefónica, logramos tener un impacto en el punto final combinado de reducción de muerte o hospitalización por IC, con un claro beneficio para reducir las hospitalizaciones por descompensación alrededor del 30%. Ahora bien, en los últimos años se ha planteado la hipótesis de poder implementar una terapia de mayor precisión debido a la heterogeneidad de estos enfermos y a la falta de una respuesta a un tratamiento único. Esta terapia de precisión, basada fundamentalmente en herramientas de la inteligencia artificial, algoritmos de datos, programas estadísticos, que nos permitan identificar clúster o grupos de pacientes con determinadas características fisiopatológicas y clínicas que podrían responder a un tratamiento específico. Pero debemos tener siempre en cuenta que son múltiples los factores de riesgo o las comorbilidades que pueden estar presentes, diferentes mecanismos fisiopatológicos interviniendo en cada caso, cambios estructurales, diferentes mecanismos a nivel del sistema vascular y hemodinámico y en disfunción de órganos. De manera que se hace complejo poder identificar fenogrupos bien definidos en la práctica. Hay múltiples investigaciones en este punto, en general retrospectivas limitadas, y podemos decir que se han reconocido tres grandes grupos de fenotipos. Aquellos pacientes ancianos con rigidez arterial, caracterizados por, en general, tienen hipertensión arterial con distintos grados de insuficiencia renal, gran inflamación, miopatía de la aurícula izquierda, alta prevalencia de FA, distintos grados de hipertensión pulmonar y en casos avanzados disfunción del ventrículo derecho. Los obesos metabólicos, obesos con alto porcentaje de diabetes, con alta prevalencia de enfermedad aterosclerótica vascular, distintos grados de insuficiencia renal, muy inflamados, con altos niveles de aldosterona. Y por último, los relativamente jóvenes, alrededor de 70 años, con BNP más bajo, en general son hombres algo obesos, con menor inflamación y con un mejor pronóstico. Y en base a estos subgrupos se han propuesto diferentes tipos de intervenciones, algunas que son generales para todos, como vemos, pero la indicación más precisa de estos fármacos moduladores neurohormonales en este grupo y de los antagonistas de aldosterona o agonistas de GLP-1 en estos otros dos grupos. Y seguramente en las salas se estarán preguntando varios de ustedes, bueno, necesitamos tantos algoritmos para definir que a este paciente le voy a tratar con estos fármacos para corregir adecuadamente la presión arterial y que a los obesos, mediante diferentes estrategias, le voy a hacer bajar de peso. Bueno, sin duda tenemos grandes limitaciones e interrogantes en esta estrategia, porque los estudios, como decíamos, en general han sido retrospectivos, con inclusiones de poblaciones y uso de algoritmos muy diferentes que, por supuesto, terminaron dando resultados muy heterogéneos. Hay una superposición en las características de los fenogrupos, no se considera la evolución longitudinal que pueden tener cada uno de ellos, y esta información es difícil de trasladar a los enfermos de la práctica real. Y hoy existe un gran interrogante sobre cómo deberíamos evaluar cualquier nueva intervención en este grupo de pacientes teniendo en cuenta su heterogeneidad. Una estrategia es utilizar un criterio de ingreso muy amplio, como utilizaron los estudios con glifosinas en esta población, solamente caracterizados por una fracción de eyección mayor de 40%. Y otra estrategia es evaluar una intervención en determinados fenotipos bien definidos, como utilizó el STEP con agonistas GLP-1, semaglutide, donde solo ingresó pacientes obesos y diabéticos. O el estudio Reduce Lab,
que evaluó el dispositivo de shunt auricular en una población que debía cumplir estrictos criterios de medición hemodinámica en el esfuerzo. Creo que ambas estrategias son factibles, va a depender siempre del tipo de intervención, cuán efectiva puede ser en la población general o en determinado subgrupo, y creo que ambas nos pueden brindar información valiosa en este punto. Por último, solo quiero resaltar en forma resumida que existen múltiples líneas de investigación con diferentes fármacos, evaluando a veces en algunos puntos muy duros, o diferentes moléculas con diferentes mecanismos de acción, evaluando puntos fisiopatológicos, también diferentes intervenciones no farmacológicas, como el dispositivo de shunt auricular, o las mediciones de presión en arteria pulmonar con dispositivos implantables, para su mejor utilización de estos métodos, que seguramente nos van a dar información de utilidad en los próximos años. Para concluir, solo quisiera remarcar que el manejo clínico de pacientes con insuficiencia cardíaca y FEI preservada debe ser abordado siempre en forma integral, multidisciplinario y centrado en el paciente. Que la terapia farmacológica, como vimos, tiene que ser individualizada de acuerdo a las características en cada enfermo, que debemos poner mucho énfasis y esfuerzo en el adecuado control de las comorbilidades y factores de riesgo, y que la terapia guiada por fenotipos hoy en general debería ser considerada más como una generadora de hipótesis que requiere de mayor investigación prospectiva para ser validada en grupos específicos. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, excelente disertación, doctor Ranceli. Nos ha volcado toda la evidencia científica en media hora, 40 minutos, sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, una patología altamente prevalente y que genera un impacto sociosanitario muy importante por la morbimortalidad que genera. Así que muchas gracias nuevamente. Y bueno, los invitamos a todos al tercer piso, a un almuerzo para seguir las actividades a las 14 horas. Gracias.